¿Ya está? Ahora sí, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Tengo ciertas dificultades con esto del sonido. Quisiera saber si se me está escuchando. A ver. Hola, chicos. Ahora sí. Con esto del sonido, quisiera saber si se me está escuchando. Ahora sí. Excelente. Gracias. Chicos, ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se me escucha, ¿verdad? Ahora sí, chicos, ¿cómo está? ¿Cómo está Clinton, Aarón, José, Mendoza, Gabriela? ¿Cómo está? A ver, he tenido algunas dificultades en conectarme, vamos a recuperar el tiempo. Entonces, el día de hoy tenemos que ver el tema de inteligencia, definición, teorías y desarrollo de inteligencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ir rápidamente. Ya saben, si hay pregunta en el proceso, pueden hacerme las preguntas y vamos también contestando algunas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar. Bien, entonces vamos a recordar en primer lugar que la inteligencia, ¿no? Es un concepto, es un constructo psicológico que aún tenemos dificultades o al menos tratamos hoy en día de hacer ¿no? una teoría única, ¿ya? De un poco encontrarnos en un punto, ¿no? De acuerdo, sin embargo, todavía existen muchos teóricos o muchos críticos que no se ponen de acuerdo en las definiciones de la psicología. Pero nosotros como nivel preuniversitario, ¿no? Tenemos que recordar lo que nos dice San Marcos, Villarreal u otras universidades. Entonces, la inteligencia, dice, es el uso de las capacidades y habilidades para resolver problemas nuevos, ¿no? Es el uso de todas mis habilidades, de mis capacidades, de todo lo que yo como ser humano he desarrollado para poder afrontar un problema nuevo, ¿ya? Entonces, el punto aquí en examen de admisión es ese punto de problema nuevo, ¿no? O sea, si el problema ya es conocido, no estaré haciendo uso de la inteligencia, sino uso de la memoria, uso tal vez de la creatividad, ¿no? Pero no de la inteligencia. O sea, la inteligencia se va a hablar de sí cuando yo estoy frente a un problema nuevo, ¿de acuerdo? Ahora, también decimos que la inteligencia nos permite adaptarnos al mundo que nos rodea. Entonces, soy inteligente si yo me sé adaptar a las nuevas condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, si nos cambiamos de casa, mi inteligencia me ayudará a adaptarme, ¿no? Si cambiamos de zona, de departamento, ¿no? Entonces, es mi inteligencia que me va a ayudar a adaptarme. Igual, ¿no? Cuando cambiamos de colegio, ¿no? Les habrá pasado esto, salieron de repente de primaria para secundaria, ha sido muy difícil, sin embargo, nos hemos ido adaptando a las condiciones, ganando nuevos amigos, y por ahí vamos a hablar no solamente pues de una inteligencia general, ¿no? Una inteligencia analítica, sino también la que hoy día se propone y se conoce por el señor, perdón, el señor de las inteligencias múltiples, alguien me hace recordar, se me fue, tengo tantas teorías, fue el señor Gardner, ¿no? Entonces, el señor Gardner nos va a proponer esto de la inteligencia social y cuando nosotros pues cambiamos de colegio, vamos a tener que hacer uso de esa inteligencia, ¿no? Entonces, no debemos de entender a la inteligencia como se entendía en el tiempo pasado, solo como resolver un test o números
o colegio, sino también como esa capacidad para adaptarme a un nuevo trabajo, a un nuevo colegio, a nuevos amigos, ¿no? Es más, hasta a nueva pareja, ¿no? Ahí estamos hablando, pues, de diversos tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia social. Bien, un poco para profundizar en relación a las preguntas del examen. Buenas tardes los que se sigan incorporando a la clase. Vamos a ver este término de aptitud, ¿no? Porque toda inteligencia tiene una base que serían las aptitudes. Hay que diferenciar este término aptitud, que pueden ver en la pantalla, con el término actitud con C, porque la actitud, ¿no? Con C hace referencia al comportamiento. En cambio, la aptitud con P hace referencia a esa predisposición biológica, al poder hacer algo, ¿ya? Pero a diferenciar de este otro término llamado capacidades, las aptitudes van a ser netamente biológicas, mientras que las capacidades van a ser ya condiciones aprendidas. Y las habilidades hace referencia a mejorar esas capacidades, ¿no? Practico tanto una capacidad que me vuelvo hábil. Ahí la diferencia entre el ser capaz y el ser hábil, ¿no? Entonces, capaz de forma general sería yo puedo hacer algo, pero habilidad sería yo puedo hacer ese algo, pero rápido, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí le puse un pequeño resumen, ¿no? Unas pequeñas ideas para recordarlo. La aptitud vendría a ser esa predisposición biológica, ¿ya? Se nace ya con estas aptitudes, ¿no? Por eso hablamos de una predisposición. Entonces podemos ver a un pequeñito, por ejemplo, que tiene una gran memoria, aunque algunos me puedan decir, sí, pero la memoria no es biológica, pero hago referencia a la base biológica, ¿no? Entonces, un pequeñito, ya desde que tiene 2 añitos, te puedes dar cuenta que guarda un objeto y cuando uno pregunta, ¿dónde está ese objeto? El niñito, ya, allá, ¿no? Y te lleva hacia ese lugar, ¿no? Porque él recuerda dónde está. Entonces podemos ver que tiene pues una gran aptitud para guardar información, ¿no? Es igual que hay pequeñitos que tienen aptitudes, ¿no? Del baile, ¿no? Porque son pequeñitos y ya tienen buena coordinación motora. Nadie los ha enseñado, ¿ya? O sea, son condiciones con las cuales ya viene este sujeto, ¿no? Sobre esas condiciones que ya tiene este sujeto, va a aprender por modelos ciertas conductas, ciertas condiciones. Entonces, por eso que decimos que las capacidades ya son disposiciones, pero aprendidas. Está
¿Escuchan, chicos? Así era. Hola, chicos, ahora sí. Hola. Ya. Ahora sí, chicos. Mire, las disculpas del caso, no me había fijado que la batería de mi laptop estaba baja. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Estábamos por aquí. Vamos a cambiar la pantalla. Ya está. Entonces ya creo que tenemos claro lo que son las aptitudes, las capacidades y las habilidades sociales, ¿no? Entonces las aptitudes como esas condiciones biológicas o predisposiciones biológicas, las cuales, digamos, tiene esas bondades, los dones con los cuales nace, las capacidades, esas disposiciones que vamos a tener, pero porque las hemos aprendido en la socialización, ya sea por modelos o porque alguien nos ha enviado o enseñado, nos pudieron haber enviado en en un lugar para aprender a nadar, ¿no? Y cuando nosotros ya vamos practicando esas capacidades, ya nos volvemos expertos. Y en ese sentido, cuando ya nos volvemos expertos, entonces habilidades. Mire, para entenderlo de esta forma, cuando nosotros respondemos un examen de admisión, nosotros vamos a responder y responder las preguntas, ¿no? Con nuestra inteligencia. Entonces, iremos con todos los cursos que sí sabemos, ¿no? Sabemos, o usted, ¿no? Matemática, lenguaje, biología, ¿no? Inglés, ¿no? Entonces va con todos los conocimientos. Pero hay cursos que usted domina. Esos cursos que usted domina, que dice yo resuelvo y lo resuelvo rápido, vendrían a ser habilidad, ¿de acuerdo? Entonces, puedo ir resolviendo primero, ¿no? Se recomienda, cuando uno esté en examen de admisión, responder preguntas que dominamos, porque tenemos que llenar la mayor cantidad de preguntas, ¿verdad? Entonces, después dejo esos cursos de habilidades para pasar a los cursos que ya tengo capacidad. De repente no soy hábil, pero sí la sé. Entonces, ahí está un poco para entender las habilidades, ¿no? Cursos que yo domino, que a veces decimos al ojo lo respondo, serían las habilidades. Cursos lo que sí sé, ¿no? Lo puedo hacer más lento, sé cómo sale un ejercicio, ¿no? Sé cómo sale, pero soy lento. Entonces, en esos ejercicios manifestando la capacidad, más no la habilidad. ¿Entendido? Bien. Sigamos, un poco para entender esta evolución de la inteligencia. Vamos a observar, por ejemplo, que en los comienzos de la psicología, había un teórico, Galton, ¿no? Quien sustentaba que la inteligencia le pertenecía a algunas personas nada más, ¿no? Entonces hablaba de la raza superior. Entonces él estaba según genio, ¿no? El ser humano genio es netamente biológico, ¿no? Más no social. Entonces, como que si mi mamá y mi papá es inteligente, yo también voy a ser inteligente, ¿no? Como que la inteligencia se hereda. Binet y Simon, ¿ya? Simon, ¿ya?
ellos también, ¿no? Deciden hacer las investigaciones sobre la inteligencia y lo que van a proponer ellos es la medición, ¿no? La medición de la inteligencia y para ello van a elaborar, ¿no? un primer test en la historia de la psicología que es la escala o la inteligencia Binet y Simon, ¿no? 1905. En Norteamérica nunca se quiere quedar atrás, entonces ahí Terman va, ¿no? Con la ayuda de Simon también, o perdón, la ayuda de Binet, van a elaborar este primer test norteamericano, Stanford-Binet. Se llama Stanford-Binet porque quien hace el apoyo económico es la Universidad de Stanford, económico, la investigación, ¿no? Pues Binet porque esta escala del Stanford-Binet vendría a ser una revisión y adaptación de este primer test, que es el Binet-Simon. ¿De acuerdo? Alex dice, no, mi papá es burro, yo también lo soy entonces. Bueno, yo no considero que los seres humanos sean burros, ¿no? Somos seres humanos y ya no hablaríamos de no tener inteligencia, porque realmente todo ser humano sí venimos con inteligencia y debemos recordar la teoría de Piaget, sino que acá ya tendríamos que decir es poco inteligente, más inteligente. Pues ya no estamos, Alex, en las teorías antiguas, ¿no? Hoy en día sabemos que no es solamente la herencia, las aptitudes son una predisposición, pero sobre ellas, si este sujeto que tiene buenas condiciones biológicas, que es con la cual la mayoría de los seres humanos nacemos, es esa humana, ya ser inteligentes, ¿no? Entonces, sobre estas condiciones, si yo no llego a una socialización que me permita aprender, entonces mi inteligencia no se va a desarrollar, ¿me entiende? Aquí pues ya está todo el planteamiento, ¿no? Como dice Vygotsky, de nada sirve que este sujeto tenga condiciones biológicas, porque si no llega, dice, podrá tener buenas condiciones, pero si no llega a condiciones sociales donde se estimule, donde se desarrolle esa inteligencia, entonces ese ser humano presentará pues realmente estas conductas inteligentes. Ashley dice, claro, todos somos inteligentes, ¿no? Ya indicancia es un don humano, nos corresponde a nosotros los humanos, ¿no? Es como, a ver, un poco, digamos, no tan afín a la comparación, pero es como nosotros como humanos, por ejemplo, nacemos con 2 brazos, 10 dedos, ¿verdad? Entonces, igual en esta característica, igual que nacemos con memoria, nacemos con sensaciones, también con inteligencia, pero acá tendríamos que ver sobre todo los niveles, ¿no? Así como algunos nacen y desarrollan una buenísima memoria, otros tienen dificultades, ¿no? En este proceso cognitivo. ¿De acuerdo? Ahora, en 1921 se va a dar un primer simposio sobre la inteligencia. Ahí se va a destacar, ¿no?, la importancia de usar los test psicológicos para el conocimiento del alumno, o sea, conocer sus... y a la par para poder predecir el rendimiento escolar. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer simposio van a asistir aquí, ¿no? Spearman, Thurston, Wertheimer, ¿no? O sea, un sinnúmero de investigadores de la inteligencia se van a poner de acuerdo y van a, por fin, trabajar una unanimidad en torno a la definición, ¿no? Como ya inteligencia se va a empezar a entender como una capacidad de adaptación, pero a la par también una capacidad de aprender. A ver, ¿qué dice? José Luis Morales dice, mis padres son inteligentes. Bien, te felicito, ¿no? Pero no significa de que tú no tengas que estudiar, ¿no? Entonces, significa de que sí, es probable que tengas esas condiciones, pero si tú te ejercitas, obviamente vas a hacer uso de esa inteligencia. Nadie nace sabiendo, todo se aprende en esta vida. Es una persona que tiene poca habilidad, interés, logra lo que desea. Ronnie Millan dice, ¿no?
Sí, se demora, pero la motivación hace de que lleguemos a nuestros objetivos, ¿no? Eso es claro. Bien, y entonces hasta los años 60, ¿no? Hay predominio de las teorías psicológicas. Acordémonos que psicometría es hacer uso del test psicológico, ¿no? Entonces, hasta estos años, hasta los años 60, 1960, se observa esta importancia de la medición de los test. Ya era una moda, ¿no? Utilizar los test y pues a través del test también se genera discriminación. Por ejemplo, ¿no? Colegios que se quedaban con alumnos que tenían el coeficiente de 90 hacia arriba, porque tener un alumno con coeficiente 70, 80, es asumir pues de que esta persona va a aprender, sí, pero bastante lento, porque de acuerdo a su edad mental, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en estos años van a predominar las teorías, ¿no? Psicométricas, ¿no? Basadas en el análisis factorial, como Spearman, ¿no? Thurston, Guilford, Cattell, ¿no? Entonces, ahí está un poco el resumen de lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? A partir de los años 60, dice, hay una fuerte crítica a las investigaciones psicométricas, teorías factoriales, ¿no? Entonces, aquí ya también hay como que una falta de acuerdo sobre la naturaleza de los factores, o sea, cuáles son esos factores que hacen que este sujeto sea inteligente, ¿no? Entonces, aquí pues va a haber también una cantidad de teorías y empiezan las críticas a los test porque se considera que los test psicológicos van a medir solo inteligencia. Hoy en día sabemos que los test no miden inteligencia académica. Para eso está el examen, que tampoco se llamaría inteligencia académica, sino rendimiento. Una cosa es el rendimiento académico y otra cosa es el rendimiento intelectual, ¿ya? Entonces, un poco para adelantar, la diferencia sería un rendimiento intelectual, una capacidad intelectual, es como un motor de auto, ¿no? Que de repente puede tener alta resistencia, ¿no? Alta velocidad. Entonces, algunas personas ya pueden nacer, les voy indicando de esta manera, sí, del grado de psicóloga que tengo, ¿no? Para obtener mi título, hice una tesis sobre los chicos dotados, superdotados y talentos en las matemáticas. Entonces, tengo pues mucha investigación sobre este tema, pero no quiero ahondar mucho, pero entendí de esta manera, ¿no? O sea, estos chicos que nos trajeron en un momento las medallas de oro, las medallas de plata en estos convencionales de matemática, tenían estas condiciones biológicas, ¿no? Entonces, es como si ellos, desde que nacieron, ya heredaron por decirlo así, con un motor, hago referencia a su cerebro, ¿no? Que ya corría 240 kilómetros por hora, mientras que la mayoría que nace tiene un motor de 60 kilómetros por hora, por decirlo así, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿va a aprender que tiene un motor de 60 kilómetros por hora? ¿Va a aprender el de 240 kilómetros por hora? Pues la respuesta es sí. ¿Pero quién va a aprender más rápido? Obviamente el que tiene 240. Le enseñamos algo e inmediatamente lo va a aprender. El que tiene un 60, pues no va a aprender, pero va a aprender en su ritmo, ¿no? Y si hablamos del coeficiente intelectual, como lo está mencionando Ronnie Millán, entonces tendríamos pues indicar que es el mínimo 90, ¿no? O sea, con un 90 hacia adelante, un coeficiente de 90 hacia adelante, entonces vamos a encontrar, ¿no? Entonces los seres humanos, casi el 69% de los seres humanos tienen coeficiente de 90 a 109. ¿Ya? Y aprenden pues como los mortales, como diríamos así, ¿no? Así aprenden los mortales. ¿Y cómo aprenden los mortales? En los 3 pasos del aprendizaje, ¿no? O sea, por ejemplo, me imagino que ustedes han tenido ya la publicación de que íbamos a ver el tema de inteligencia. Entonces, usted debe haber repasado antes este tema, ¿no? El antes, ¿verdad? Ahora, el durante,
que está recibiendo usted la ponencia, la clase, y luego el después, ¿no? Cuando usted ya hace un repaso y empieza a llenar preguntas. Entonces, los mortales, por decirlo así, los que tienen 90, 109, que es normal, entonces vamos a aprender así, ¿no? El antes, el durante y el después. Pero alguien que te siente por encima de 120, que es lo que yo observaba, por ejemplo, los chicos que nos han traído las medallas de la IMO, que es Olimpiadas Internacionales de Matemática, en el año que yo estaba con ellos, ¿no? Desde el área de Comial, de la Academia César Vallejo, estos chicos, por ejemplo, tenían coeficientes 125 hacia arriba, con un material que no es de uso realmente cotidiano, no es toda una batería como es el Wechsler, es toda una batería y hoy en día pues estamos actualizados, ¿no? Para estos chicos talentos ya no podemos manejar con un, ¿no? Ahora ya está el WIS 4, entonces tenemos que ir actualizando también nuestras herramientas como psicólogos, ¿no? Entonces yo tuve una especialidad en la Universidad Católica cuando vinieron los investigadores de España, los que, bueno, obviamente David Wechsler, el iniciador de este test psicológico de Wechsler, ya no está vivo, pero sigue todo un legado, una familia, es una empresa. Ellos vinieron a la Universidad Católica e indicaban que en nuestro país, fíjese, nuestro país que está atrasado, ¿no? Académicamente, no intelectualmente, porque está demostrado que países intelectuales son muy elevados, tal vez, porque ahí no me quedó mi investigación, yo asumo, es una hipótesis, tal vez nuestra inteligencia en Latinoamérica, en Perú, se siga dando y sigue incrementando por nuestra alimentación aún natural, ¿no? Algo que yo encontré en aquellos años, investigaba la superdotación que ha sido pues en el año, a ver, 2006, 7 y 8, ¿no? Hasta el 2009, que la mayoría de estos chicos que tenían inteligencia elevada pertenecían a las provincias, ¿no? Puno, Huancayo, por ejemplo, de ellos, Huánuco también, ¿no? Que nos han sacado chicos que hemos traído, porque hacíamos desde la Academia César Valle, hacíamos estos concursos, se hacían, digo hacían porque ya yo tampoco no estoy trabajando ahí, ya no estoy laborando hace muchísimos años, pero se hacía esta del CONAMAT que tenía como objetivo en esos años captar a estos chicos, ¿no? Que tenían buenas notas en matemática, pero el tener buenas notas tampoco es sinónimo de que ya son altamente inteligentes, no, porque cualquier persona de 90, si practica, que había dicho yo hace rato, las capacidades, ¿no? Se pueden multiplicar. Entonces, porque voy practicando, entonces voy a desarrollar una habilidad. Entonces, habían ciertos chicos con habilidades que llegaban acá a Lima, a través de este centro, pues se les daba las becas, porque se tenía toda la intención, ¿no? De ya a estos talentos matemáticos para estos concursos internacionales. Entonces, pero en un año, ¿no? Nos unimos todo el equipo y decidimos hacer la evaluación intelectual, solo inteligencia general, no era Wechsler, era un CATEL simple, ¿no? Para hacer un sondeo. Y encontramos chicos que tenían muy buena nota en matemática, pero su coeficiente era 98, 96, o sea, normales, no eran normales. ¿Ya? Pero ¿cuál era la dificultad? Cuando ellos llegaban ya al centro de Comial, donde se tenía pues allí, ¿no? Que darle la información a una velocidad mayor que lo normal, ellos volaban, por decirlo así, ¿no? Como que, puch, ¿no? Volé mis, ¿no? Entonces se tenía que enseñar pausado. En cambio, estos chicos que ingresaron al área de Comial, ¿no? Con coeficientes 120, 125, recuerdo algunos alumnos con 147, 142 de coeficiente intelectual, ellos a la primera, ¿no? Veía y captaba, resolvían problemas. Es más, no solamente aprendían, resolvían, sino criticaban a los profesores de Vallejo, imagínense, ¿no? En esos años, la Academia Vallejo, pues, estaba formada por profesores, de nivel incomparable en relación a otras instituciones, ¿no? Entonces, estos chicos criticaban algunos problemas planteados por sus profesores
Y tanto así como es la mente humana que yo recuerdo de esta área, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño, el área de Comial, habían profesores que ya ni querían ir a la clase, obviamente se enfermaban, pero no había infección, sino había un poco ¿cómo le llamamos? El síntoma ansioso, ¿no? O como antiguamente se llamaba la neurosis conversiva, al punto de que su ansiedad de estos profesores, ¿no? Y nadie quiere, pues, como profesor, verse, ¿no? Como que perdido o de repente, ¿no? Observado y criticado por alumnos. Pero lo que ya más adelante yo explicaba a los profesores que iba a ser normal, ya que estos alumnos tienen coeficientes bastante elevados, ¿no? Bueno, Ashley me dice por aquí, a mí me sorprendió de un niño con 12 añitos ingresó a San Marcos. Uf, y yo he visto muchos casos más, ¿no? Al menos aquí, un niñito de 12 años. En otros países hemos visto que a sus 13 o 14 años ya terminaron la maestría, ¿no? Entonces, estos chicos pues nos terminan por sorprender, ¿no? Su inteligencia es tan elevada, pero como dicen, nada es perfecto en esta vida. Pueden desarrollar alta inteligencia lógica para aprender todas las ciencias, pero son muy torpes para la inteligencia social, ¿no? Entonces allí se tiene que trabajar muchísimo más. En el área de Comial y también cuando pude viajar a la ciudad de Puno, a la ciudad de Huancayo, a ver a los colegios, ¿no? Donde yo he optado, digamos, he recogido la población para hacer esta investigación, me he dado cuenta de que estos chicos, digamos, o algunos de ellos, no todos, algunos de ellos sí eran integrales, pero poquitos, ¿no? Entonces, en el área de Comial, en toda el área de Comial conocí a uno, nada más. No tengo el permiso para decirle su nombre, lo estoy queriendo ubicar, pero él era muy, muy conversador, nos trajo la medalla de plata, una medalla de plata, ¿no? Muy hábil, muy conversador, muy enamorador, ¿no? Y lo recuerdo bastante porque en realidad hay pocos seres humanos así, ¿no? Altamente inteligentes, sociables, creativos, trabajadores, ¿no? Entonces, normalmente estos chicos con alta inteligencia, ¿no? Con altos coeficientes, suelen ser más obedientes, ¿no? O sea, pueden ser full genio, pero tienen otros jefes, ¿no? Y a veces su jefe es alguien con coeficiente 90, porque el que tiene coeficiente 90 o 100 es más hablador, ¿no? Más ágil, hasta a veces empresario, ¿no? Entonces, tiene otro tipo de mentalidad, ¿no? Y hoy en día, pues, se resalta más las habilidades blandas, por eso, para tener éxito, que solo la inteligencia lógica. Eso no quiere decir que la inteligencia no sea importante, ¿no? Tenemos que seguir alimentándonos. Uno de los factores que hoy en día se conoce, ¿no? Para mantener la inteligencia es la alimentación, las horas de sueño también, ¿no? Los animales tienen inteligencia, dice. Claro de que sí, los animales son inteligentes, pero de ninguna manera pues van a tener la inteligencia de un ser humano, ¿no? La inteligencia resuelve problemas, los animales resuelven problemas. Thurston, ¿no? Demostró de que el animalito tiene, Thurston, no, perdón, se me hace teórico, el teórico del condicionamiento por ensayo y error, no es Thurston, es Sondai, ¿no? Sondai demostró la inteligencia en los animales, ¿no? Pero es una inteligencia pues práctica, por ensayo y error, resuelve problemas, como el bebé, ¿no? Obviamente los seres humanos cuando empezamos a tener lenguaje, wow, y ahí vamos a recordar la teoría de Jean Piaget, ¿no? Entonces en este congreso, perdón, de Pittsburgh, se van a llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Recién, ¿no? Entonces tenemos otra evolución de la inteligencia. Dice, aquí hay la necesidad de reconsiderar la investigación sobre la inteligencia, ¿no? Tenemos que seguir investigando la inteligencia. Se va a poner el énfasis en el estudio de los procesos, más no el producto, porque es cierto que los test psicológicos no estudian el proceso, ¿ya? Sino el producto, por eso se saca en números, ¿ya? Pero también tenemos que recordar que la psicología
es el estudio de los procesos psicológicos a través del producto llamado conducta, ¿no? Entonces ya los números nos van indicando algo, no podemos nosotros criticar y desestimar tampoco al test, ¿no? Ahora, pues aquí ya a partir de este tiempo también va a haber un auge de la psicología cognitiva, las corrientes eurociáticas, ¿no? Ya escuchamos teóricos como Vygotsky, Brunner, Piaget, Luria, ¿no? Entonces estos teóricos o corrientes anglosajonas también, Newey, Simon, ¿no? Robert Hall, o sea, hay muchos teóricos que ya tienen más información para poder entender este concepto llamado inteligencia, ¿no? Ronnie pregunta, ¿varía el coeficiente intelectual con el transcurso del tiempo? No, no, porque las preguntas suelen ser distintas y las mediciones también. En tal caso, pues obviamente ya cuando uno es anciano, es mayor, ya vamos a tener estas dificultades, va a ir disminuyendo, como nos hablaba Cattell, ¿no? Va disminuyendo la inteligencia fluida, pero va apareciendo la inteligencia cristalizada, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de inteligencia. Ahora, alguien me puede decir, con un niño, ¿no? A ver, se le evaluó el coeficiente, según Wechsler, ya se puede evaluar desde los 4 años el CI, ¿no? Entonces, un pequeño sale con un CI de 109. Cuando lo reviso a los 8 años, ¿puede este niño tener 120? Pues no. ¿No? Y si sale 120, en uno de estos 2 años se ha hecho mal la evaluación. Ahora, ¿qué sucede? Acuérdense que la inteligencia es resolver problemas nuevos. Cuando él era pequeño, a sus 4 años o 5 años, es por seguro que se le evaluó con un Wechsler para 4 o 5 años, ¿no? Que es el WIPSI. Pero cuando ya tiene 16, 17 años, se le va a evaluar con un Wechsler para esta edad, que ya vendría a ser el WIS. Y cuando él, ¿no? Ya sea adulto, 16, 17, 20, 25, 30 años, un Wechsler para adultos que vendría a ser el WISE, ¿no? Entonces las mediciones son distintas. ¿Cuántas horas de sueño es el promedio? Bueno, se considera aún las 8 horas, ¿no? 7 a 8 horas. Entonces, obviamente, usted se dará cuenta de que cuando duerme menos, también cuando va usted a estudiar, está que dormite, ¿no? Cansancio de la vista, ¿no? Porque obviamente no tenemos todas las energías. Es adecuado dormir temprano, ¿no? Organizarnos más. Bueno, aquí seguimos con la evolución de la inteligencia. Los modelos tradicionales siguen siendo Binet, Stern. ¿Quién es Stern? Binet, ya se acuerdan, el que elaboró el primer test psicológico. Stern, el que plantea la fórmula, por ahí me están preguntando cómo se, ¿no? mide el coeficiente intelectual. Spearman, Thurston, Guilford, Cattell, Piaget, Vygotsky, Brunner, que vamos a hablar más adelante. Teorías actuales, ya hoy en día que consideramos, es la teoría de Gardner, Stenberg, ¿no? La teoría de Goleman también, aunque la teoría de Goleman es más una revisión, sin embargo, muchas instituciones, ¿no? Les gusta hablar mucho de la inteligencia emocional. Yo no consideraría Goleman, Barum es otro de los teóricos, pero bueno, dentro del mercado se considera a Goleman, ¿no? Bien, entonces por aquí vamos a recordar a la teoría de Spearman. La teoría de Spearman nos plantea 2 tipos de inteligencia, examen de admisión, posibles preguntas, ¿no? Entonces, Spearman nos va a indicar que la inteligencia tiene 2 factores, la inteligencia general y la inteligencia específica, ¿no? Entonces, podemos ver ese dibujito aquí, dice, sobre una inteligencia general se van a desarrollar varias inteligencias, ¿no? Específicas, ¿ya? Entonces, una inteligencia general podría ser, por ejemplo, ¿no? Una capacidad general, una inteligencia general podría ser la capacidad de, ¿no? Una percepción visual. Entonces, sobre mi percepción visual, puedo ser yo, ingeniero, puedo ser arquitecto, ¿no? Desarrollar esas otras capacidades. Les explico de manera más sencilla. A ver, supongamos que usted ya está en su casita y sin que usted lo disponga, hay un incendio, ¿no? Su cocina empieza a incendiarse. Entonces, usted no pues va a decir, nadie me ha enseñado a apagar un fuego, ¿no? O sea, obviamente
A eso se refiere Spearman, ¿no? Es como una energía interna que te ayuda a, ¿no? Conectar un estímulo con otro estímulo y responder o resolver rápidamente ese problema. Entonces usted rápidamente, ¿no? Por su temor, a pesar de que nunca usted ha visto ni cómo apagar el fuego ni nada, o sea, inmediatamente irá por el agua, ¿no? A agarrar un trapo, yo qué sé, o sea, inmediatamente va a bajar, va a ir a apagar el fuego. Ahí, por ejemplo, donde no ha habido esa condición biológica, ahí está la inteligencia general, ¿de acuerdo? Ahora, gracias a esto, de repente usted, gracias a este incendio, usted hizo conciencia de, ¿no?, la importancia de apagar incendios y se volvió un bombero. Obviamente ya aquí le van a ir enseñando a usted cómo apagar el fuego, ¿no? Tipos, ¿no? De orígenes del fuego, cómo apagarlo, etcétera. Entonces, cuando ya hay un incendio, ¿no? Ahora usted con todos sus aprendizajes que le han enseñado, usted irá a apagar un fuego, diversos fuegos. Entonces, ¿qué inteligencia se está denotando aquí? Ya no sería una inteligencia general, ¿verdad? Como aquella vez que sucedió en su casa. Esta vez será una inteligencia específica porque ya hay influencia, ¿no?, de todo un aprendizaje social, ¿de acuerdo? Bien, le sigue Thurston, que no está de acuerdo. Thurston no está de acuerdo en que la inteligencia solamente sean dos, ¿no? Sino él nos va a hablar ya de la multifactorial, ¿no? Dice, la inteligencia tiene varios factores y nos va a hablar no de varias inteligencias, hay que tener cuidado, porque quien nos habla de muchas inteligencias sería Gardner. Thurston nos habla de la inteligencia multifactorial, ¿no? O sea, la inteligencia basada en habilidades. Y él va a manifestar 7 habilidades. Las habilidades están acá, por ejemplo, dice, ¿no?, la capacidad verbal o significado verbal, ¿no? La fluidez verbal. Cuando nosotros hablamos de las capacidades verbales, hace referencia a comprender, ¿no?, a comprender el significado de las palabras. Fluidez, esa facilidad, ¿no?, con la cual nosotros podemos recordar palabras, ¿no?, y traerlas y seguir, hable y hable. Están sobre todo en aquellas profesiones de letras, ¿no?, los abogados, ¿no? Ahora, la tercera sería una percepción espacial, como dije yo el ejemplo, ¿no? ¿Con qué figura se puede armar un cubo, ¿no? ¿Con cuál de ellos sería? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Con cuál de ellos sería? ¿No? Entonces, esa capacidad para yo poder, ¿cómo se llama?, armar una figura, ¿no?, espacial. Por ejemplo, ahí está mi percepción espacial. ¿Quiénes lo requieren? Los que van a estudiar, por ejemplo, arquitectura, los profesores de geometría, ¿no? Los ingenieros, ¿no?, civiles, todos ellos, o sea, requieren muchísimo esta percepción espacial. También nos va a hablar del razonamiento, que es la capacidad de hacer juicios y llegar a una conclusión, ¿no? También para Thurston y hoy en día también se considera un elemento importante para la inteligencia. La memoria también muy importante, solamente que Thurston en esos años hacía mención a una memoria mecánica, ¿no? Recordar tal cual. Hoy en día ya sabemos que esta memoria mecánica no es necesariamente un requerimiento para una inteligencia alta, ¿no? Hoy en día se trabaja más con las memorias comprensivas, ¿ya? También la aptitud numérica, ¿no? Las 6, que lo tienen todos los que van a cursos de números, ¿no? Ingeniería, los profesores de matemática, ¿no? Que es la capacidad para resolver problemas matemáticos. Y la capacidad espacial o velocidad perceptual, perdón, cometí un error aquí, velocidad perceptual, que hace referencia, ¿no?, a poder a través de dos figuras distintas podamos nosotros ver semejanzas y diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, 7 habilidades primarias, así nos va a hablar Thurston, no 7 inteligencias, sino 7 habilidades primarias. Aparece Guilford, ¿ya? Y Guilford nos va a indicar que no solamente se deben de hablar de
de 7 o 2 inteligencias, ¿no? Capacidades, sino él ya va a plantear una teoría tridimensional, donde ya al hacer toda una multiplicación, plantea la existencia de 120 ¿no? tipos de inteligencia, eh, y más adelante ya plantea 150, ¿no? 150 factores. Entonces, Guilford va a indicar 3 elementos importantes al momento de solucionar un problema. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, dice los contenidos, ¿ya? Las operaciones y tenemos a los productos. Se va dando cuenta, ¿no? Mire, 4 contenidos, 5 operaciones y 5 productos, perdón, 6 productos. Al multiplicarlos nos da 120. Entonces, la idea es que cuando yo estoy frente a un problema, ¿no? Voy a utilizar un contenido figurativo. Ya ese contenido figurativo hará una operación, por decir, a ver, una evaluación, y me podrá salir una unidad. Ahí, por ejemplo, va ¿no? Un factor de inteligencia. ¿No se da cuenta? O sea, un factor de inteligencia. Ahora, si va multiplicando usted los 4 con los 5, con los 6, realmente nos sale 120. Más adelante, Guilford, ¿no? Hace una actualización de su teoría y lo que va a hacer es dividir, ¿no? Este contenido figurativo en 2, ¿no? Los figurativos, indicar visuales, y los figurativos también auditivos, ¿ya? Visuales y auditivos. Entonces ya no habría solo 4 contenidos, sino 5 contenidos. Ahora multiplique 5 por 5 y por 6, nos dan 180, ¿no? Es una nueva teoría de Guilford, ¿no? Su análisis factorial. Tenemos la teoría de Cattell y ahí ya terminamos con las teorías, ¿no? Clásicas. Aquí nos va a hablar de la inteligencia fluida y cristalizada, lo que ya había mencionado hace un momento, ¿no? La inteligencia fluida, que es la capacidad inmediata, actual, ¿no? De ir uniendo una información con otra información y hacer un significado, por ejemplo, ¿no? Usted ahorita me está escuchando la clase, está, ¿no? Tratando de atenderme y recordar con algo del pasado y está haciendo un constructo y lo está guardando, ¿no? Entonces, esa habilidad todavía le pertenece a usted, pero ya desde los 25 años en adelante, esta inteligencia fluida empieza a disminuir para reemplazarse por la inteligencia de la experiencia, que es la inteligencia cristalizada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos que ir diferenciando, ¿no? La inteligencia fluida, dice, es resolver problemas sin tener como parte influencia cultural, mientras que la cristalizada sí, ¿no? Tiene que ver mucho nuestra cultura, la socialización, ¿de acuerdo? A ver, siguiente, ya tenemos por aquí a las teorías de Stenberg y principalmente vamos a hablar, las teorías cognitivas, principalmente vamos a hablar de Stenberg y las inteligencias múltiples del señor Gardner, ¿no? Entonces debemos de recordar que la teoría de Stenberg es una teoría triárquica, ¿no? Hablamos de una teoría triárquica, que implica de esta forma, ¿no? Dice, vamos a hablar nosotros de elementos experienciales, de un componencial y de un contextual. En ese sentido, cuando hablamos nosotros del área componencial, hace referencia a la habilidad para adquirir nuevos conocimientos y solucionar problemas en forma efectiva. Mientras que la experiencial es la habilidad para adaptarse, ¿no? De manera creativa, o sea, hace referencia a la creatividad. Y el contextual, la habilidad para seleccionar contextos en los que uno puede sobresalir, o sea, como dicen muchas veces, ¿no? Yo quiero tales profesiones, ya, pero tienes que también contextualizar, o sea, entender tu realidad. A veces queremos carreras como odontología, pero nuestras condiciones económicas son precarias. Entonces tenemos que también tener la habilidad de saber reconocer que por ahora no podemos hacer ello. Ahora, no significa que no voy a ser odontólogo, ¿no? Significa que el camino va a estar más largo de pronto. Entonces podría ir estudiando una carrera técnica, ir ganando el dinero, ir juntando ese dinero, ¿no? Yo misma hacer una cuenta de banco y luego ya con un dinero en mano puedo hacer estos planes, ¿verdad? Entonces no pongámonos ¿no? en este plan de, no mamá, pero tú me tienes que dar, o mis papás no me apoyaron, ¿no? O sea,
Desde que el ser humano tiene 16 años, 15 años en adelante, ¿no? Ya tiene estas condiciones de poder decidir sobre él mismo. Para eso está esta rebeldía como adolescente, ¿no? Esta rebeldía como adolescente no está mal, o sea, tú tienes que rebelarte, pero rebelarte para tu bien, ¿no? Como si te rebelas para tener una enamorada, un enamorado, ¿no? Ahí sí, no, 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 yo quiero tener enamorada. Con esa misma actitud deberías de rebelarte, ¿no? Para estudiar una carrera, ¿no? Entonces, yo quiero esta carrera, este es mi sueño. Si mi mamá, mi papá no me apoyan, o si mi mamá, mi papá no tienen las condiciones económicas, entonces yo voy a ir por ello, ¿no? Y me voy a poner a trabajar. Pero hoy en día el joven no es así, pues, ¿no? El joven, la mayoría de los jóvenes, no digo todos, yo sé que la mayoría que me está observando tiene otra forma de pensar, ¿no? O sea, quiere salir adelante y no está en esta actitud de no, no me quieren apoyar, que soy pobre, no. O sea, la pobreza jamás ha sido una limitante para aquella persona que tiene la motivación. Lo que me preguntó hace rato uno de ustedes, ¿no? Es posible que uno tenga el coeficiente bajo, pero si yo estoy motivado, ¿puedo alcanzar mis metas? Pues claro que sí, ¿no? Porque la motivación te da bastante energía, ¿no? Te da bastante impulso para llegar a la meta. No lo harás rápido de pronto, pero te va a mantener ahí, ¿no? Entonces no hay que tener la idea errónea de que mi motivación eleva mi inteligencia. No, la motivación es un impulso. Ya lo hemos visto en primera clase psicológica o de psicología, ¿no? La motivación es un proceso distinto al proceso intelectual o el proceso de memoria, pensamiento. Es distinto, ¿no? La inteligencia es un proceso cognitivo. La motivación es un proceso conativo-volitivo. Como dice su nombre, ¿no? Volátil, ¿no? O sea, te va, la motivación, ¡uf!, te va a empujar, te va a quitar el sueño, por ejemplo, ¿no? Ahora que estás escuchando la clase. ¿Ya? De repente tu coeficiente no es tan elevado, tu retención de memoria no es tan elevado, pero tu motivación va a ser de que tú agarres una hojita, empieces a tomar apuntes, yo termino de dictar la clase, vas a entrar en Google, ¿no? A empezar a investigar por ti mismo. Eso es la motivación, ¿no? Entonces, porque algunas veces algunos docentes, no colegas psicológicos, colegas psicólogos, porque los colegas psicólogos tenemos muy en claro, ¿no?, qué cosa es el coeficiente intelectual, pero algunos colegas docentes refutan, ¿no? No, que la motivación supera la inteligencia, ¿no? Entonces, realmente ninguno de los dos está en competencia. El punto sería, ¿quién de los dos nos puede llevar al éxito social, económico, ¿no?, o académico, ¿verdad? La inteligencia sola, no. Con la motivación, sí. Si mi inteligencia es bajo y tengo motivación, ¿puedo tener éxito? Sí. Lento tal vez, pero sí va a llegar usted a tener éxito. Una persona superdotado con 140 de coeficiente intelectual, ¿tendrá éxitos en la vida sí o sí? La respuesta es no, porque si no se motiva, si no tiene un porqué, ¿no?, un para qué hacer las cosas, obviamente se va a estancar, como todo ser humano, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, regreso a lo de atrás. Entonces se da cuenta cómo Stenberg, que ya es ¿no?, una inteligencia más actualizada, ¿no? Entonces ya no solamente va a hablar de una inteligencia lógica, que es lo que miden los test psicológicos. Como le dije, los test psicológicos lo que van a medir es esa velocidad, ¿no?, de condición cognitiva que tiene usted, ¿ya? Pero ahora, si usted lo usa, eso no lo va a medir un test, ¿no es cierto? Eso ya va a ser medido de otra manera, ¿no? Entonces, ahí sí voy a ir evaluando, ¿no?, su motivación y otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, los test miden solo la inteligencia lógica. Los test, por ejemplo, intelectuales no miden ya este componente experiencial, ¿no?, la creatividad. Hay otras pruebas psicológicas para medir la creatividad. Tampoco los test van a medir esa habilidad que usted tiene para no socializar, para adaptarse, tampoco lo va a hacer. Tenemos una idea, por ejemplo, cuando yo utilizo el mini mental y hago la pregunta, ¿no? A una persona muy adulta le hago la pregunta y digo, a ver, ¿qué pasaría si usted no es detenida por unos policías, ¿no? Le están indicando que les van a detener y llevar a la cárcel, ¿no? Entonces una señora, ¿no?, está en juicio, indica, bueno, yo lo que haría es no preguntar al policía por qué me está llevando, ¿no?
Ujú. Le digo, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más haría? No, pues no iría con ellos. Ya, pero usted sabe que los policías igual se lo van a cargar y se lo van a llevar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haría? ¿No? Entonces, ahí está un poco, ¿no? La idea del razonamiento, ¿no? Razona. ¿Qué harías tú si un policía te lleva? ¿No? O como hay preguntas en el test psicológico, ¿no? ¿Qué haría usted si se encuentra un monedero en una tienda, ¿no? ¿Qué haría usted? Entonces algunos dirán, bueno, me lo guardo, ¿no? Ahí ya estás viendo sus habilidades morales, ¿no? Su capacidad moral. Mm. Otro de repente dirá, ¿no? Voy a buscar a la señora, ¿no? Que le pertenece este monedero. No tiene lógica, ¿no? Y otro de repente dirá, bueno, podría preguntar, lo dejaría al señor de la tienda, ¿no? Entonces, ¿se da cuenta? Preguntaría de quién es su monedero. Entonces, ahí está cómo este sujeto, ¿no? Intenta adaptarse. Pero una cosa es hacerle la pregunta y otra cosa es estar en el acto. Entonces, Stenberg, por eso indica que este componente contextual ya no se puede medir a través del test, porque el test me va a decir un montón de cosas, usted me va a responder un montón de cosas, ¿no? Como le preguntaba a una niñita, ¿qué harías si pierdes la muñeca de tu amiguita? ¿No? Son preguntas distintas, ¿te das cuenta? ¿Qué harías? La niñita dice, me pongo a llorar porque era su muñeca favorita de mi amiga, ¿no? Entonces ves, esta es una niña muy mimada, ¿no? Entonces, está fuera de contexto. Entonces, y otra niña me responde, no, juntaría todo mi propinita y le compraría una muñeca. O sea, la idea ¿no? Devolver, la idea de que es, ¿no? Su responsabilidad haber perdido esa muñeca. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí nos podemos dar una idea. Ya, esto es una, ¿no? Pregunta de Wechsler. Pero Stenberg indica, pues, y yo le doy la razón a Stenberg, esta niña, este señor me puede decir eso, esa es su idea, pero a la hora de la hora. U otra pregunta, ¿no? ¿Qué haría usted si se pierde, ¿no? Durante el día en un bosque, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Entonces, algunos me pueden responder, no sé, utilizaría mi celular, la típica, ¿no? ¿Cómo se llama? La brújula de mi celular. Ya, pero no hay señal. ¿Qué haría? Uf, ¿no? Caminaría de frente, dice, ¿no? Caminaría de frente, ¿ya? Pero una persona un poquito más madura, ¿no? Que está contextualizado, diría, bueno, creo yo que me dirigiría a algo natural, ¿no? O sea, por ejemplo, trataría de ver si hay un río o podría dirigirme, ¿no? Según el sol, ¿de acuerdo? Al menos el sol por donde se oculta, este, oeste, ¿no? Entonces, ya ves, tiene mayor panorama de la realidad. Pero alguien mimado, o sea, dirá, no sé, me pongo a llorar, ¿ya ves? Entonces, pero eso es lo que me responde, ¿no? Pero ya yo no sé en el acto cómo esta persona va a usar ese alto coeficiente que puede tener. Entonces, en ese sentido, Stenberg, esta teoría actual, la teoría triárquica, ¿no? Tridimensional de la inteligencia, que son teorías actuales, entonces nos va a indicar de que no pueden ser medidos a través de un test psicológico y le doy la razón. Los test psicológicos sirven para medir la inteligencia lógica. Lo uso mucho yo cuando tengo alumnos, primero en orientación vocacional, siempre sí o sí tengo que medir el coeficiente intelectual. Es un requisito fundamental, ¿no? Porque aquella persona que tiene un coeficiente de 70, decirle vas a ir a San Marcos, a Villarreal, a una universidad, no. Ahora, estamos en estas condiciones, ¿no? De que todo es virtual, se puede medir a través, ¿no? Digamos, de manera virtual. La inteligencia general sí, pero Wechsler no. Wechsler, para esto, hacemos desde este centro, ¿no? Sepa Crecer, hacemos las visitas a su domicilio, ¿ya? Y evaluamos, obviamente más caro, obviamente, ¿no? Porque estamos dando un servicio de casa, ¿no? O también, ahora sí, ya recibimos a los pacientes aquí en Independencia, en el centro, ya los recibimos, obviamente con todos los protocolos, ¿no? Entonces, el test de Wechsler necesariamente tiene que ser la mayoría o la mitad
que es ejecutiva de manera personal, y la otra mitad sí se puede hacer a través del virtual, ¿no? Entonces, algunos me pueden decir, no tengo mucha motivación para aprender, me desgano. A veces no es motivación, a veces hay problemas de aprendizaje, y para ver un problema de aprendizaje también tengo que evaluar el coeficiente intelectual, ¿de acuerdo? Pero ahora si alguien me dice, Miss, yo quisiera saber si voy a tener éxito en la vida, ¿puede medirlos a través de un test? Mi respuesta es no. No lo puedo hacer. Puedo medir su coeficiente y como me sucedía hace muchos años en Comial, ¿no? Algunos chicos esperaban ansiosos sus respuestas y yo les decía, tienes 137 de coeficiente, eres superdotado. Entonces estos alumnos indicaban, no, estoy feliz, me han dado la mejor noticia, soy altamente inteligente, entonces sí puedo aprender. Y solamente por darle la noticia, que no era efecto placebo, no les estaba engañando, por darle las noticias, ellos empezaban a utilizar todos sus recursos lógicos, ¿no? Pero eso es nada más, el recurso lógico, ¿ya? Bueno, entonces la teoría, acá ya entramos a la teoría de Gardner, amplía el campo de la inteligencia, ¿no? La brillantez académica no lo es todo, dice, ¿no? Y tiene razón. No, y es más, hoy en día se ha observado, yo observo, ¿no? Muchos chicos que en el colegio eran los más de pronto relajados, ¿no? Amigueros, pero mira, altamente muy sociables, y tienen su empresa. De repente no tienen no la inteligencia académica, la actitud para estar en una universidad, pero sí para hacer empresa, ¿no? Tienen su mecánica, tienen sus tiendas, ¿no? Sus farmacias, ¿no? Etcétera, ¿no? Tienen sus propios negocios. Son, ¿no?, muy hábiles para el negocio y ellos contratan a otras personas, ¿no? Entonces, he conocido algunas personas también de Senati, ¿no? Y uno diría, pero mi Senati es instituto, yo soy uni. Ya, pero estas personas de Senati, ¿sabes qué? En Senati enseñan a los chicos a ser muy proactivos, ¿no? Lo que a veces no sucede en las universidades, eso es lo lamentable. Las universidades nos enseñan, ¿no? Full teoría, teoría, y sí, somos muy teóricos, yo también soy universitaria, ¿no? Pero en Senati no les enseñan a aprender para trabajar en otras empresas, sino se les enseña a que ellos fomenten su propia empresa. Entonces, conozco chicos de Senati, ¿no?, que son mecánicos y que han contratado ingenieros, imagínense, ¿no? Ingenieros de la UNI son sus empleados de estos senatinos, ¿ya? Ahora, si vamos hacia el pasado y vemos estos chicos senatinos en el colegio, muchos de ellos, ¿no?, relajados, ¿no? Muchos de ellos, no muy académicos. Entonces, por ahí Gardner tiene razón, ¿no? Lo académico no lo es todo. Y lo mismo va para aquellos chicos que de repente quisieran tanto ser universitarios, ¿no? Pero tienen un coeficiente de 70. También se diría lo mismo, lo académico no lo es todo para ser feliz, ¿no? Tenemos que hacer una reformulación de pronto del proyecto de vida, ¿no? Llegar a donde queremos y ver los diferentes caminos para llegar a ello. Va a definir la inteligencia, dice, como una capacidad, no niega el factor genético, ¿no? Gardner también considera, ¿ya? Sin embargo, pues no va a considerar que sea determinante acá, lo que va a observar es más el desarrollo de la capacidad social, lo que habíamos observado en la primera diapositiva, ¿no? Entonces, todas las inteligencias son importantes, igual de importantes. Y recordamos por aquí, ¿no?, la inteligencia lingüística, todo lo que tiene que ver con letras, la inteligencia lógico-matemático, lo que, ¿no?, nos ayuda a hacer ingeniería, profesores de matemática, ¿no? Toda la habilidad para resolver ejercicios matemáticos, la inteligencia espacial, lo que habíamos visto en Thurston, ¿no?, cuando armábamos estos cubitos, la inteligencia musical, no todo el mundo, por ejemplo, tiene la habilidad de entonar o de producir canciones, ¿no? Entonces yo tengo terapia a veces aquí y les ayudo a los niños a estimular la inteligencia, ¿no?, a través del canto, porque el canto ayuda mucho, ¿no?, en muchos aspectos ayuda a la inteligencia también. Entonces les ayudo por ahí, ¿no? El pato, Renato, no quiere cantar, ¿no? Y algunos, el pato, Renato, o sea,
desentonados totalmente, ¿no? Entonces, pero algunos sí, ¿no? Ahí están en el ritmo, ¿no? Una muy buena inteligencia musical. La inteligencia sinestésico corporal para todo lo que tenga que ver con el deporte, ¿no? Las habilidades manuales, las profesoras de inicial, por ejemplo, ¿no? Muy buena inteligencia corporal, ¿ya? La inteligencia intrapersonal, la habilidad de conocer mis emociones, conocerme a mí mismo y controlar, y la habilidad o inteligencia interpersonal, que es la inteligencia de conocer a las otras personas, de saber agradar a las otras personas, ¿no? En ese sentido, pues estas dos, tanto intrapersonal e interpersonal, van a ser tomadas por Daniel Goleman y hablar de la famosa inteligencia emocional, ¿ya? Pasamos rápidamente a Piaget, no podemos nosotros sacar a Piaget. Full preguntas de examen de admisión, ¿no? Entonces, Piaget es un discípulo de Binet y Simon, ¿no? Cuando se empezó a elaborar este test psicológico, y mire, ¿no? Siendo un pequeño alumno de ellos, un ayudante de ellos, se va a convertir, pues, en un gran teórico, porque fue el único que hizo el estudio, observó la inteligencia, ¿no? Durante 15 años. ¿Ya? Entonces, durante 15 años. ¿Qué más podríamos decir de Piaget? A ver, dice, no, Piaget fue quien nos dio grandes alcances acerca del desarrollo de la inteligencia gracias a la aplicación del método genético, ¿no? En realidad les confieso que esta diapositiva la hice hace muchos años cuando dictaba preuniversitario. Y bueno, no sé, me causa cierta nostalgia, ¿no? De esta época de dictado a nivel preuniversitario. Es una bonita, bonito hobby, diríamos así, ¿no? El hecho de dictar, ¿ya? Me agrada, me relaja, ¿no? Bueno, entonces, Piaget hace uso del método genético. Ya, recordamos nosotros que los métodos de la psicología, ¿se acuerda? Estudiamos el método observación y el método experimental. Entonces, cuando hablamos del método genético, es un método más de investigación que hace referencia, ¿no? Ya a la evolución, cómo evoluciona. De eso se va a encargar este método genético, ¿no? Ahora, existen dos tipos de método genético, el método transversal y el método longitudinal, ¿no? Haciendo uso de mi inteligencia cristalizada, porque les confieso que yo no dicto hace, muchísimos años, ya, creo que ya estoy llegando un poco a ser viejita, ¿no? Porque hago mucho uso de la inteligencia cristalizada. Pero bueno, recordando este método, ¿no? Existe el método longitudinal y el método transversal. ¿En qué se diferencia? El método longitudinal es la estrategia, ¿ya? Por la cual, dices, el método por el cual se van a tomar mismos sujetos, ya, población homogénea, niños de la misma edad, y lo vamos a ir observando a través de los años. ¿Ya? Entonces, Piaget observó 15 años, ¿no? Usó como población a sus pequeñas, ¿no? Hijas, sobrinas, y lo iba observando, ¿no? Entonces, iba viendo cómo éstas se iban adaptando a las exigencias sociales. Entonces, él va a plantear de que la inteligencia no es igual a través del tiempo, ¿no? Sino van a ser distintos, de ahí que nos plantea las etapas de la inteligencia. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el otro método? El método genético transversal. ¿Ya? El método transversal ya es cuando tenemos sujetos heterogéneos, ¿no? Y quiero saber cómo es el ser humano desde que nace hasta los 80 años. Bueno, ni siquiera desde que nace, desde antes de nacer, que sería la prenatal. Hay muchas preguntas de examen de admisión, he ido revisando en esos tiempos que Emerson López ha dado ¿no? Esta oportunidad de dictar.
¿no? He vuelto a revisar los últimos exámenes de admisión y encuentro bastantes preguntas de la etapa prenatal, ¿no? De este punto también agradezco mucho a Emerson por darme esta oportunidad, ¿no? De poder dictar y compartir estos conocimientos. Entonces, digamos nosotros que vamos a tomar esta población, ¿no? Yo quiero saber cómo es el ser humano de 0 a 80 años. Entonces, voy a tomar poblaciones, a ver, digamos, ya habíamos quedado desde prenatal, ¿no? ¿Cómo es desde prenatal? ¿Ya? Entonces voy a observar en el 0 mes cómo es, en el primer mes cómo es. Obviamente como psicólogo no lo voy a hacer, pero la psicología se sirve de los aportes de la biología, ¿sí o no? Entonces, ¿no? Recojo toda esa información. Después tengo un grupo de niños de 1 año, de 2, de 3, hasta 80 años. Sola no lo voy a hacer. Por ejemplo, cuando yo dictaba en la Universidad de Villarreal, lo que hacía a mis alumnos, no sé si me están observando, porque también esto lo estoy no transmitiendo en mi Facebook personal, no sé si me están observando mis exalumnos de Villarreal, pero a mis alumnos yo los motivaba muchísimo la idea de hacer un desarrollo humano peruano, ¿no? Entonces, a mis alumnos los iba dividiendo en grupos y decía, a ver, ustedes van a observar, ¿no? Cómo se comportan los niños de 0 a 2 añitos, ustedes de 2 a 6 añitos, ¿no? Y así, ¿no? Formaba grupos. Entonces, esto más o menos es la idea de una investigación de método genético, pero transversal, ¿de acuerdo? Entonces, diferentes poblaciones al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que usó Piaget, para no salirnos del tema, lo que utilizó Piaget es el método genético longitudinal, ¿de acuerdo? Entonces, Piaget nos va a plantear de que la inteligencia, dice, es producto de ambos, ¿no? Dice, a ver, se inició como biólogo en las primeras décadas del siglo XX. La interacción con el medio ambiente hace que las personas se desarrollen y adquieran estructuras de pensamiento cada vez más sofisticadas, ¿no? O sea, el hecho de llegar al medio ambiente, no desestima el medio ambiente. La inteligencia es la capacidad que le permite al ser humano adaptarse, ¿no? Habla mucho del término adaptarse porque él como biólogo también está en todas esas teorías de la adaptación, ¿no? Estaba de moda todas estas teorías de que el ser humano, ¿no? Está en una constante lucha, ¿no? Por adaptarse y el más débil desaparece y el más fuerte sobrevive. Entonces es lo mismo que pasa con la mente, ¿no? Entonces los que son más inteligentes sobresalen, los que son menos inteligentes se demoran y se quedan y se estancan, ¿verdad? Hoy en día con el coronavirus también, ¿no? Se plantea esa idea, ¿no? Entonces, hoy en día cada uno de nosotros nos tenemos que cuidar. Los que tengan defensas altas, ¿no? Fortalecidas, de pronto van a sobresalir, los demás irán muriendo, ¿no? Porque ya esto se ha desconectado, ha colapsado todo. Por ello que ya desde el día de mañana tenemos también nuevamente la paralización, pero no debemos de tomarlo como juego esto, ¿no? Debemos de tener cuidado. No sabemos con exactitud cuál es la naturaleza de todo lo que está ocurriendo en el medio social, pero hay que, ¿no? Prevenir. La prevención, ¿no? La anticipación también nos va a ayudar muchísimo a poder adaptarnos en este medio, ¿no? Bien, entonces, por aquí vamos a ver, ¿no? Algunos aportes sobre esquemas cognitivos, ¿no? Los esquemas como representaciones mentales sobre una realidad. También la adaptación, que vendría a ser, ¿no? Un equilibrio, y en este equilibrio, para lograr este equilibrio, vamos a ver dos mecanismos, que es la asimilación y la acomodación, ¿no? ¿Qué es la asimilación? Preguntas de examen. Es el ingreso de información tal cual, ¿no? Si alguno de ustedes por primera vez está recibiendo esta clase de Piaget, entonces está asimilando, pero los que ya han leído o han tenido, ¿no? Ciertas nociones de Piaget, con lo que yo estoy indicando, están reformulando sus esquemas. Entonces, están acomodando. La acomodación vendría a ser esa reestructuración de un esquema que yo ya tenía, ¿de acuerdo?
Bien, entonces, aquí está, ¿no? Resumen, conjunto de acciones, representaciones que reflejan la forma como el sujeto representa la realidad y estas funciones invariantes, ¿no? Que buscan el equilibrio, tanto la asimilación como la acomodación. Entonces, pasamos a las etapas. Tenemos por ahí a la etapa sensoriomotriz, ¿no? La etapa de 0 a 2 primeros años de vida, que es la etapa donde principalmente, ¿no? Se van a formar los primeros hábitos, el reflejo, los primeros hábitos, la noción de la permanencia del objeto. La permanencia del objeto es cuando el sujeto, ya el niño, el pequeño, ya el infante sería el término correcto, puede buscar cosas que están ocultas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la noción de la permanencia del objeto, Piaget observa esto, ¿no? Por decir, esconde, acá tengo mi celular, ¿ya? Esconde el celular con un papel, ¿no? Entonces, cuando observamos que tiene noción de permanencia, cuando él no sabe, a pesar de que no está dice, en su campo perceptivo, su campo visual, no sabe que el objeto está allí, por eso lo busca, ¿no es cierto? Si no lo busca, todavía no tiene la noción de la permanencia del objeto, ¿ya? Entonces, esta noción de la permanencia del objeto suele ir apareciendo entre 8 mesecitos, 7, 8 mesecitos aproximadamente, ¿ya? También que ha sido pregunta de examen, ¿no? Y la inteligencia, ¿no? La inteligencia sensoriomotriz es la que va a predominar ahí. ¿Qué es inteligencia? Capacidad para adaptarse, resolver problemas. Inteligencia sensoriomotriz significa capacidad de adaptarse a través de las sensaciones y a través de sus movimientos, ¿no? Entonces, el niño tiene hambre, ¿qué hace? ¿No? Siente hambre y ya empieza a llorar. Así resuelve su problema. En resumen, en este estadio sensoriomotriz, el ser humano resuelve problemas muy parecidos a los animales, o sea, por tanteo, ¿no? Entonces tantea por sus sensaciones, ¿no? Por sus movimientos, está también ahí, solo que obviamente el ser humano tiene una corteza cerebral muy distinta a un animal. Nuestra corteza cerebral es más desarrollada, por eso que nosotros evolucionamos, ¿no? Y podemos aprender a mayor velocidad las cosas. ¿Ya? Entonces, al final de este estadio, dice, va a aparecer el lenguaje, ¿no? Entonces, al aparecer este lenguaje, el lenguaje articulado, vamos a entrar a un estadio preoperacional. En resumen, ¿qué significa estadio preoperacional? Significa que voy a ir resolviendo problemas ya con el uso del lenguaje, cosa que en el estadio anterior no había, ¿no? En este estadio voy a hacer uso, dice, ¿cómo se llama? Uso del lenguaje para resolver problemas, pero todavía no tengo operaciones, ¿ya? Por eso que los demás se llaman estadio operatorio concreto, operatorio formal. Aquí no hacemos operaciones, no tenemos todavía esa noción. Podemos contar 1, 2, 3, sí, ¿no? Podemos repetir, pero no tenemos todavía esas operaciones, ¿ya? Las operaciones lógico-matemáticas. Entonces, en este estadio que se va a dividir en dos, en el simbólico y en el intuitivo, ¿no? En el simbólico encontramos la imitación diferida, lo que me preguntaron en clase anterior. ¿Qué es imitación diferida? Imitar al modelo cuando el modelo no está presente, ¿no? Entonces, el niño ve cómo su papá se rasura, entonces él, cuando papá ya no está, agarra el afeitador, dice, mira, ¿no? Todo el jabón en la cara, me afeito como mi papá, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de imitación diferida, ¿no? Justo, mira, por ahí recordaba ese ejemplo, ¿no? Egocentrismo cognitivo, ¿no? Obviamente, el pequeño todavía no puede ponerse en el lugar de otras personas, no puede pensar como las otras personas, ¿no? Entonces, el pequeño mira su pensamiento, por eso parte de esta demostración de egocentrismo cognitivo, no afectivo. El egocentrismo afectivo le corresponde al adolescente, por el motivo por el cual el adolescente dice, nadie me entiende, todos confabulan contra mí.
¿no? Entonces, en ese sentido, diferencia ese egocentrismo afectivo que es de los adolescentes. Aquí estamos hablando del egocentrismo cognitivo, ¿no? Entonces, el pequeño, por ejemplo, puede estar jugando, 3, 4 añitos, ¿no? O está avergonzado por algo, se han dado cuenta que él se tapa los ojos, ¿no? ¿Por qué se tapa los ojos él? Porque considera, piensa, y hay pensamiento, ¿no? Algo mágico, sí, pero hay pensamiento. Piensa que si yo no me veo, los demás no me ven. Es como si yo cometiera un error y si tuviera a un pensamiento cognitivo, ¿no? Egocéntrico cognitivo, me avergüenzo con ustedes y me tapo los ojos, ¿no? Entonces, según yo, si yo no me veo, ustedes tampoco no me ven. Entonces, ese es el egocentrismo. Ahora, vamos a encontrar un ejemplo de imitación diferida, tenemos ahí. Tipos de egocentrismo cognitivo, ¿no? El animismo, darle vida a seres inanimados, ¿no? He visto algunos niños que le dibujan hasta lentes de sol al sol, ¿te das cuenta? O sea, animismo en un examen de admisión debe de hacer referencia a la idea de darle vida a seres inanimados, ¿no? Dice, no, cuando yo trabajo, por ejemplo, con los niñitos, pongo el osito, o a veces cuando empiezan a comportarse mal, digo, bueno, entonces voy a agarrar a tu conejo y le voy a tirar. No, no lo tire porque no le va a doler, pobrecito, dice, ¿no? Entonces ahí observamos el animismo, darle vida a los seres inanimados, ¿ya? Artificialismo cuando consideramos, ¿ya? Que todo es artificial, todo está hecho por el ser humano. Acá hay un ejemplo, ¿no? Dice, mi abuelo hace las nubes. Dice, ¿cómo? Dice, fuma todos los días y no se va el humo al cielo. ¿Ya ves? Una vez escuchaba una niñita unos niñitos que discutían y decían, mi mamá es más que tu mamá. No, dice, mi mamá es más que la tuya. ¿Por qué tu mamá es más? Dice, ¿no? Porque mi mamá hizo el cerro que está en mi casa. ¿Cómo? Dice, juntaba la tierra todos los días y así formó el cerro, dice, ¿no? Entonces, se da cuenta, ahí está ese pensamiento artificial. Bien, lo otro es el finalismo, que considera que todo tiene un fin y el fin es él, ¿no? Por eso dice, si yo me voy, también me llevo al sol, ¿no? A veces recordarán a sus hermanitos menores que les decía, vámonos a la casa porque ya estoy molesto, ¿no? Vámonos, porque mira, me estoy yendo y amenazaban. Y obviamente el hermano mayor decía, vete si quieres, ¿no? Pero el hermano menor decía, me voy, me voy. Ya me voy, decía, ¿no? Según el pequeño, con algunas entrevistas que hemos hecho, ya el pequeño piensa, ¿no? De que, mira, si me voy, se acaba el fuego, ¿no? Se acaba el fuego de mi hermano, porque ellos juegan porque estoy yo. Esa es la finalidad, ¿no? O un ejemplo más sencillo, niños que dicen, mira, me muevo por aquí y el sol me sigue. Y si me muevo por aquí, el sol me sigue también, ¿no? El sol se mueve porque yo me muevo. Eso es el finalismo, ¿no? A ver, sigamos por aquí. El estadio preoperacional, ya de 2 a 7 años, en el intuitivo, ¿no? Estamos en el intuitivo y en el intuitivo vamos a encontrar algunas características. En el intuitivo es porque aparece aparentemente la operación, pero es una preoperación todavía, ¿cómo se llama? Un poco mágica, ¿no? No hay operaciones, ¿ya? Entonces, encontramos el pensamiento, por ejemplo, irreversible. Los niños pueden contar del 1 al 10, pero del 10 al 1 no lo pueden hacer. Entonces, parte de la estimulación, cuando ya ellos empiezan a tener 7 añitos, 8, 10 añitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, les indico a los niños, cuando les voy ayudando con este pensamiento reversible, deletréame tu nombre, pero al revés. ¿No? Entonces hay niños, no entiendo, Miss, ¿cómo al revés? Si algunos me hacen al revés, hasta la Z, boca abajo, ¿no? De cabeza. Digo, no, mira, entonces les voy enseñando, ya entendí. Sin embargo, todavía les cuesta porque están en esta edad de 6 añitos, pero la idea es
estimular. Eso es el pensamiento irreversible, ¿no? Pueden ver del lado de repente ascendente, más no descendente. La centración, cuando se dejan llevar por lo que observa, se centran en las características visuales, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, a ver, ¿dónde hay más? Y todos dirán, son iguales, ¿no? Porque empiezan igual y terminan igual. Sin embargo, no hay igual, ¿verdad? Entonces, la noción de número, de cantidades, la vamos a ver recién en el operacional, ¿de acuerdo? Muy bien, y tenemos el razonamiento transductivo, que es un razonamiento, ¿no?, de unir un estímulo con otro estímulo, ¿no? Como un condicionamiento. Si se presenta estímulo 1, se va a presentar estímulo 2. Por ejemplo, dice, ¿no?, si mi mamá cada vez que se va a trabajar me trae chocolate. Entonces, si hoy día me trajo chocolate, quiere decir que mi mamá se fue a trabajar, ¿no? O sea, hay ese tipo de razonamiento. A ver, este pensamiento irreversible, lo que habíamos dicho ya, ¿no? Pasamos ya al operatorio concreto, donde el sujeto ya hace, ¿no?, hace uso de las operaciones, y principalmente porque vamos a observar ya la presencia del pensamiento reversible. El pensamiento concreto también, ¿no? O sea, no es el pensamiento aún abstracto, hace operaciones, pero necesita, ¿no?, de sus deditos, necesita apuntar los números, porque mentalmente todavía no lo puede realizar. Eso será en el operatorio formal. Aquí vamos a encontrar el pensamiento lógico matemático, ¿no? Que también tiene formas, ¿no? Como la clasificación, que es agrupar según características, ¿no? Puedes tener un lápiz, un lapicero, un borrador. ¿Qué son? Útiles escolares. Si recordamos el tema de pensamiento, aquí está presente la generalización, ¿no?, que vendría a ser ver lo común y darle una categoría. Entonces, eso sería la clasificación, pero concreto, a partir de lo que puede observar, ¿no? ¿Qué son? Dice, animales, ¿ya? La seriación, ordenar según tamaño, más, menos, ¿ya? A ver, ahí tenemos, ¿no? Del árbol más grande al árbol más pequeño. En los test psicológicos, que vamos midiendo estas capacidades, también, ¿no?, le enseñamos figuras y les decimos, ordena de pequeño a grande, ¿no? Entonces lo va ordenando. Entonces, si lo hace, ya tiene seriación. La conservación, ya otra operación lógica, cuando él considera de que los estímulos pueden cambiar de forma, pero se van a conservar, ya sea la masa, el volumen. Como en este caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dice, A y B son iguales, C está vacío. Ya, lo que vamos a hacer es, lo que había en el recipiente B, lo pasamos al C. Pero el C, como es algo más delgado y alto, haz la apariencia de que sea más, ¿no? Mire la altura. Entonces, un infante en preoperacional, si le decimos, ¿dónde hay más? Dirá en la C, porque está más alto, a pesar de que ha observado que hemos solamente vertido, ¿no?, el contenido de B en C. Un niño, por esta capacidad de la conservación, puede indicar de que son iguales. Lo único que se ha hecho es cambiar de recipiente. Entonces, lo que pasa con los pequeños, dice, cuando la mamá les sirve sopa, dicen, no quiero, está lleno, mucha sopa. La mamá, la misma cantidad, lo vacía en un plato más grande, ¿no? Dice, mira, la sopa, ¿no?, se ha reducido. Y el niño dice, bueno, ahora sí voy a tomar la sopa. Entonces, este ejemplo sería de un pequeño preoperacional, pero el niño con conservación ya diría, no mamá, es la misma cantidad, lo único que has hecho es vaciar la sopa. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tenemos la noción de la conservación, de volumen en este caso, ¿no? Y ya terminamos, ya para dar paso, creo que ya me he sobreextendido. Ya dice pensamiento abstracto, ya acá ya aparece el pensamiento abstracto, ¿no? El pensamiento, ya las representaciones de cosas que no existen, como belleza, justicia, ¿no? Estas definiciones, estos conceptos ya no tienen un ente concreto, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces ya podemos entrar al mundo
de la filosofía, de las ciencias abstractas, ¿no? Ya podemos hacer esos análisis, ¿no? A partir de los 12 años de edad. Un pensamiento probabilístico, ¿no? A partir de ciertos indicios, también podemos ver las probabilidades de que ocurra algún fenómeno. El razonamiento hipotético deductivo, muy solicitado por examen de admisión en muchas preguntas, es la noción del sujeto adolescente, porque esto ya le corresponde al adolescente, de llegar a una conclusión deductiva. Una conclusión deductiva es a partir del planteamiento de hipótesis, ¿no? ¿Qué son hipótesis? Posibles soluciones. Deducción, llegar a una conclusión de lo general a lo particular, si lo recordamos. El lenguaje metafórico, entender, ¿no? Refranes, poder entender hasta el doble sentido en el caso de los adolescentes por su afectividad sexualizada, ¿no? Entonces yo recuerdo una anécdota de la academia en Vallejo, en ASEN también me pasó lo mismo. Por cierto, yo también llegué a dictar en la academia ASEN, ¿no? Un saludo para los chicos. Me pueden ver, tengo tantos recuerdos con estos chicos, con la directiva misma de ASEM. La cosa es que yo dictaba en clase y decía, a ver, ¿no? La pregunta 1, analizábamos y bueno, llegamos que es la clave A. Todo tranquilo, ¿no? Y cuando yo decía, a ver, y entonces la clave es clave C. Yo, ay, ¿no? No entiendo. Lo vi más en la Academia Vallejo, de verdad, esta anécdota. Y otra vez dije, no, clave C. ¡Ay, enferma! Así me decían los alumnos. Chicos, no entiendo. Mire, lo que pasa es que usted dice clave C, ¿no? Entonces se da cuenta, mire, ¿no? Esa habilidad del alumno para malinterpretar, ¿no? O darle chacota a algunos términos que nosotros podamos mencionar. Pero ahí está ese lenguaje metafórico, ¿no? Por eso es que algunos profesores, para mantener una clase motivada, usan mucho este doble sentido, ¿no? Entonces, claro, está bien utilizarlo de repente en un inicio, hasta 3 veces en clase, pero algunos ya exageran, ¿no? O sea, en toda la clase ya doble sentido, doble sentido. El alumno, como dice, recuerda a veces más el doble sentido que los conceptos en sí. Y usted pues no se está preparando para entender ¿no? Los dobles sentidos o el chiste o la broma. Usted se está preparando, ¿no? Porque quiere agarrar una vacante en un examen de admisión, ¿no? Tampoco digo que debemos de ser serios, ¿no? Y no. Entonces, realmente dictar en academia es una experiencia totalmente distinta y decimos muchos como las profesoras, sobre todo, ¿no? Manejamos mucho cuidado con este lenguaje metafórico porque a veces nos encontramos en una situación, ¿no? Un poco o muy bochornosa. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Bueno, chicos, tengo una pequeña buena y mala noticia, ¿ya? La buena noticia es que vamos a seguir por aquí dictando las clases, ¿ya? La mala noticia es que con esto de la inmovilización social, yo ordeno mis actividades y normalmente salgo a hacer compras o salía, ¿no? Cada 15 días los domingos, pero ahora ya no lo puedo hacer y voy a tener que realizar, ¿no? Mis actividades familiares y las compras también de los 15 días, los días sábado. Como son 15 días, quiere decir que cada 15 días nos vamos a ver. Ya hablé con el profesor Emerson, ¿no? Nuevamente las disculpas del caso, de verdad, chicos, pero es importante también saber decir las cosas que podamos hacer y las cosas que no podamos hacer, ¿no? Para que me comprometo terminando yo de repente con, ¿no? Ciertas alteraciones emocionales. Mejor me ordeno, por ello me comprometo que sí, voy a seguir con ustedes, pero cada 15 días. La próxima, de acá a 15 días, ¿ya? Voy a hacer un simulacro, hasta aquí, ¿ya? No un simulacro, sino un seminario de toda la clase, pero principalmente con preguntas. O sea, ya lo había elaborado, son 35 preguntas para llenarlos por aquí, ¿no? Entonces, va leyendo
y va dando la clave, ¿no? Entonces, de esa manera vamos también repasando, porque de aquí, terminando Jean Piaget, entramos a otra etapa de la psicología, donde ya tenemos que ver la parte afectiva, lo que es aprendizaje, historia de la psicología, personalidad, ¿no? En fin, todos los temas que toca, ¿no? Bueno, entonces solamente a seguir invitándole de que siga usted con sus proyectos, ¿no? De estudiar, eh, recurra a algunos métodos. Y pues por acá también, ¿no? El consultorio Sepa Crecer está también disponible a algunas solicitudes o ayudas, ¿no? Que usted lo requiera, ¿no? También la orientación vocacional ya se iniciaron, puede todavía inscribirse hasta el próximo domingo, de ahí ya no por 3 meses. Obviamente de manera particular las atenciones se dan cuando usted desea, ¿no? Pero las grupales, que normalmente son las más cómodas, es un trabajo también bastante específico, ¿no? Un buen trabajo que se hace aquí. Suelen ser más caras, pero de manera grupal también las cobramos de manera más cómoda, ¿no? Pensando también de que no pertenecemos a una clase social solvente, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, muchísimas gracias. Acá dice cómo me inscribo. Bueno, algunos de ustedes ya se han inscrito en el Sepa Crecer, ¿no? Ahí está, ¿no? La página del Sepa Crecer, el teléfono también. Los que desean, le dan un link, por favor, un like, ¿no? A mi página. Ya, estas últimas semanas he estado un poco atareada, ¿no? Con algunas actividades y por ello que la página, como 2 o 3 semanas no tiene actualización, pero ya en esta semana seguiremos, ¿no? Haciendo algunos videos pequeñitos para, orientar al público en general, ¿ya? Ya está, puede escribir usted por el correo, por el Facebook, el Instagram también, le voy a agradecer un comentario, ¿ya? Positivo, obviamente, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, me escriben y por ahí les envío el PDF ya de las clases. Mil gracias y nos vemos en 15 días. De nada, chicos, a ustedes, ¿ah? Nos vemos. Cuídense, chao, chao.